Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Les voy a rogar que me confirmen si se escucha y se ve. Buen día, doctora. Se escucha lo que está diciendo y se ve su pantalla. Gracias. Bien, el tema de hoy es uno de los relacionados con el tubo digestivo alto. Nos vamos a centrar en la enfermedad ulcerosa péptica, algo de conceptos generales y el manejo terapéutico de la úlcera gastroduodenal. Como introducción debo decirles que las soluciones de continuidad que existen o que se pueden encontrar en cualquier sitio del organismo se denominan úlceras. En el contexto de la enfermedad ulcerosa péptica hay que hacer una diferencia. Las úlceras son soluciones de continuidad que van más allá de la muscular de la mucosa. Y esta diferencia es clara en relación a las erosiones, que también son soluciones de continuidad, pero superficiales. En el caso de la úlcera péptica, vemos que hay un defecto de la mucosa gastrointestinal, que se extiende desde el esófago hasta la segunda porción del intestino delgado, el duodeno. Hay otras úlceras que también pueden encontrarse en el tubo digestivo. Sucede en algunas circunstancias con las úlceras que pueden observarse a nivel del ilion y que no estarían, digamos, en relación a la actividad ácida péptica del tubo digestivo o del jugo gástrico. Entonces, ven en esa imagen una endoscopía donde se ve un defecto en la mucosa, una solución de continuidad, como les había mencionado. Cuando hablamos de la etiología, a partir del descubrimiento del Helicobacter pylori, cambió cambiaron mucho los conceptos. Hoy se sabe que las úlceras asociadas al Helicobacter pylori tienen la importancia fundamental al ser la causa principal de algunas complicaciones que más adelante veremos y que tanto esta bacteria como los AINES pueden ser responsables de su presencia. No podemos dejar de lado tampoco la posibilidad de que estas úlceras estén en relación a situaciones de estrés médico quirúrgico en relación a patologías como por ejemplo grandes quemados o politraumatizados o grandes cirugías
que definitivamente pueden ser favorecedoras de la presencia de úlceras. Se han definido enfermedades asociadas, entre estas se ha podido probar esta asociación, como en el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por un mecanismo de hipoxia tisular, los pacientes con cirrosis hepática que tienen 2 veces más posibilidad de tener úlceras pépticas que la población general. También es población predispuesta a aquella que tiene enfermedad renal crónica o que está sometida a un trasplante renal. Y después se han sugerido otras asociaciones, probablemente en relación también al consumo de algunos medicamentos. Cuando hablamos de prevalencia y de incidencia, no podemos dejar de lado la presencia del Helicobacter pylori, y es así. En el primer caso, la prevalencia viene a representar prácticamente el doble en individuos infectados por el Helicobacter pylori, y de igual forma la incidencia se incrementa en estos enfermos. El pico máximo de úlcera gástrica está alrededor de los 55 a 65 años. Y esto también de repente en relación a que estas personas son las que más posibilidades de consumir medicamentos ulcerogénicos tienen. Aquellos individuos que tienen úlcera duodenal son poblaciones más jóvenes y sabemos que la úlcera duodenal es más frecuente que la úlcera gástrica. Hay una tasa de 4 a 10 veces mayor que la que se describe en individuos no infectados en forma general. La barrera mucosa es una estructura que para fines prácticos vamos a dividirla como a continuación voy a señalar. Este equilibrio que habitualmente debería existir en la barrera mucosa se rompe, y ese es un parámetro para que las úlceras se presenten. Tenemos entonces factores agresivos y factores defensivos que consiguen ese equilibrio. Dentro de los factores agresivos están el ácido, y dentro de los factores defensivos vamos a ver que hay una barrera denominada preepitelial, otra epitelial y otra posepitelial. Les reitero que este es un conjunto, pero para fines prácticos vamos a dividirla de esta manera. La barrera preepitelial está constituida por mucina, fosfolípidos y bicarbonato. En el caso de la barrera epitelial, vamos a ver que también existen fosfolípidos, hay uniones intercelulares y un intercambio iónico que la mantiene íntegra. El elemento principal de la barrera posepitelial es el flujo vascular, y aquí tenemos que ver el rol de las prostaglandinas. Estas tienen la particularidad de incrementar entre sus funciones el espesor de la mucosa, incrementar el bicarbonato e incrementar el flujo sanguíneo de la mucosa, pero a su vez pueden también disminuir el gradiente de pH. Una vez producida la úlcera, existen mecanismos o fases de reparación donde encontramos a la restitución rápida y a la curación. Esta restitución rápida se produce a partir de la migración celular y está regulada por factores de crecimiento epidérmico y de crecimiento de fibroblastos. Entonces, vemos acá en este ejemplo células en una cripta. La célula del medio es la que se va a diferenciar hacia abajo, y hacia arriba va a ser la que genere la reparación. La curación en estos casos se va a producir por procesos de regeneración por división celular, y esto está regulada por factores de crecimiento. Esto es así a grandes rasgos, y es así como vemos un poquito un resumen del contexto en general, donde vemos que la enfermedad ulcerosa péptica puede ser multifactorial y que
tenemos por una parte factores agresivos en contraposición a factores defensivos. La citoprotección o citoprotección adaptativa está en relación con las prostaglandinas en general. Vemos que, aparte de los mecanismos agresivos mencionados, la ruptura de esa barrera, podemos tener también otro factor importante, sobre todo en personas mayores, seniles, a la hipoxia tisular. Hay factores predisponentes, definitivamente como en toda patología, y vemos que entre los factores desencadenantes estaban, aparte de lo que se ha mencionado, el estrés que puede coadyuvar y los medicamentos ulcerogénicos. En relación a la cafeína y nicotina, está bien definido que perjudican en el tratamiento en relación a los fármacos que se van utilizando. ¿Qué pasa con el Helicobacter pylori? Está presente en el 80% o 90% de las gastritis crónicas, en algunos casos 100%, y en las gastritis, en las úlceras duodenales, así también como en las úlceras gástricas. Encontramos que existen otras entidades clínicas que se relacionan también con el Helicobacter pylori. Y ahí tenemos el cáncer gástrico y el linfoma MALT, que es el linfoma del tejido mucoso o asociado a la mucosa. Pero también se relaciona con otras enfermedades, como por ejemplo las hematológicas, donde vemos que está presente en la anemia ferropénica, en la anemia por déficit de vitamina B12 y en la trombocitopenia inmune. Hoy en día es muy frecuente que personas que tienen urticaria crónica sean enviadas por el alergólogo para la investigación del Helicobacter pylori de la misma manera. Entonces, la prevalencia de la infección por el Helicobacter es mundial. Ustedes tienen ahí en forma gráfica dónde es mayor y dónde es menor. En Sudamérica, la mayor parte de los países tiene una prevalencia mayor al 70% y en general se supera el 50% de infectados en Latinoamérica. Esta bacteria se la adquiere en la infancia y se va a manifestar en los niños no solo por gastritis aguda, sino por gastroenteritis. Más adelante veremos que factores medioambientales van a determinar la presencia de algunos tipos de gastritis e inclusive que van a evolucionar más tarde a la asociación con úlceras en la tercera edad o adultos jóvenes. Estas gastritis pueden ser de varios tipos. Cuando hablamos de gastritis crónica, seguramente lo han visto ya en la presentación que han tenido del tema. Existen varios tipos, algunas que se van a asociar al cáncer gástrico, como la gastritis atrófica, al linfoma, como la gastritis multifocal, y la que se asocia generalmente al Helicobacter pylori es con la úlcera duodenal, está generalmente localizada en el antro, y aquí también podemos ver el linfoma. Los síntomas casi siempre son descritos por el paciente como una sensación de dolor localizado en el epigastrio. Habitualmente ese dolor no se irradia, es un dolor que puede ser referido también como una sensación de hambre dolorosa, un calambre en el estómago, que disminuye con ingesta de alimentos, con líquidos. Muchas veces dicen tomo agua y se me pasa, tomo leche. Tiene el carácter de ser uriente, es decir, arde, quema, o a veces lo refieren como si tuvieran una llaga en el estómago. Si revisamos al paciente, no vamos a encontrar grandes signos como tal. En algunos puede haber dolor,
en el epigastrio, en algunos un poco hacia el hipocondrio derecho, en la zona duodenal. Y entre los síntomas pueden referir algunas veces náuseas y vómitos. A menos que el paciente haya sangrado, no tendremos ninguna otra manifestación, como por ejemplo palidez o encontrar de pronto al examen rectal heces melénicas. Lo cierto es que no quedamos muy conformes con solamente la anamnesis, y en estos casos tenemos que recurrir a la endoscopía. Y la endoscopía nos va a permitir definir la presencia de una lesión. El síndrome ulceroso puede ser típico o atípico. Cuando hablamos de un síndrome ulceroso típico, es aquel que tiene dolor, que tiene una periodicidad y un ritmo, como se los he mencionado, calma con alimentos, vuelve a presentarse unas horas más tarde. Y el síndrome ulceroso atípico casi siempre duele después de comer, inclusive habiendo dolido antes de ingerir algún alimento, también puede presentarse después de haber comido. Puede asociarse a náuseas, en algunos casos a vómitos también. Pero entonces el síndrome ulceroso atípico puede estar presente en gastritis, en úlceras gástricas, inclusive en el cáncer gástrico. Mientras que el típico generalmente es atribuido a la úlcera duodenal. Entonces, en esta endoscopía vamos a ver inicialmente el esófago en la primera imagen que ustedes tienen. El estómago, que tiene unos pliegues, y el lago mucoso, que habitualmente suele ser hialino, claro. Aquí hay algo de bilis. Seguimos avanzando y encontramos un píloro abierto, donde al fondo se ve una imagen redondeada, blanquecina, y si nos acercamos un poco más, encontramos que esa parte es el duodeno, que tiene un bulbo deformado, donde además hay dos úlceras, una en la pared anterior, que se la ve más profunda, otra en la pared posterior, o sea, al frente, en el caso de la pantalla a la derecha de ustedes, y arriba un pseudodivertículo. Viendo con mayor acercamiento, esa úlcera de la pared anterior tiene fibrina, y seguimos avanzando y vemos los pliegues de la segunda porción duodenal. Si retrocedemos un poco, ahí en la imagen de la derecha hay una úlcera chiquita en el borde superior. La vemos mejor en la última imagen de la izquierda, abajo. Y esa es una úlcera gástrica prepilórica. Luego revisamos la incisura angular, que es el límite entre el cuerpo y el antro, que es un sitio que siempre debe revisarse. Aquí muchas veces están las úlceras relacionadas con hipoxia tisular. Y luego hacemos una maniobra de retrovisión y vemos el fondo del estómago con la región del cardias. Entonces acá tenemos dos úlceras, una gástrica, prepilórica, otras duodenales, en realidad son dos úlceras duodenales, una gástrica, y hay datos de reflujo biliar. Bien, hecha la endoscopía, hemos descartado que haya alguna otra lesión. Generalmente cáncer gástrico es lo más importante cuando se trata de un síndrome ulceroso atípico. Y vamos a investigar a Helicobacter pylori, puesto que es uno de los principales factores asociados a la úlcera. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar? Y tenemos que definir aquí el objetivo. Si se trata de investigación, es algo más complejo. Hablamos de cultivos, por ejemplo, o si hablamos de fines clínicos e intención terapéutica. En este último caso, hay
una forma directa y otra indirecta de investigar el Helicobacter pylori. En el primer caso, debemos recurrir a métodos de tipo invasivo, y aquí tenemos la necesidad de hacer una endoscopía para obtener una muestra, por una parte, por biopsia. Esta biopsia va a ser evaluada por histología o también por pruebas rápidas, como en el caso del test rápido de la ureasa. Veremos también que esa muestra puede enviarse a cultivo y puede hacerse la determinación del Helicobacter pylori por reacción en cadena de la polimerasa. Los métodos no invasivos generalmente están destinados a, en el caso de la serología, a encontrar en grandes poblaciones, a veces en campañas, es, son métodos por ELISA. Vamos a encontrar que hay anticuerpos y no sirven para control de erradicación, mientras que el test de aire expirado generalmente se lo utiliza en población pediátrica, a quienes no estaríamos mucho en condiciones de hacerlo en endoscopía. Y aquí también nos sirve el antígeno fecal para el Helicobacter pylori en heces, sobre todo en niños. Tanto el test del aire inspirado como el antígeno en el Helicobacter pylori son métodos de que nos permiten no solamente el diagnóstico, sino también el control de erradicación. Entonces, gráficamente, la prueba rápida de la ureasa puede venir en estos cassettes, donde vamos a ver que la muestra de la mucosa se la pone en el centro, y ahí ese centro tiene un gel. Vamos a ver que la muestra va a reaccionar. Hay un cambio de coloración que nos muestra que el Helicobacter pylori en estos frasquitos, el amarillo no tiene la muestra todavía, y el de la derecha, que tiene el color fucsia, ya ha reaccionado, y es un método que nos permite objetivar la presencia del Helicobacter pylori. Tiene la ventaja de que esta prueba se hace en la sala de endoscopía y que la reacción va a estar lista al cabo de 6 horas. A los pocos minutos vamos a empezar a ver el cambio, y definitivamente a las 6 horas queda. Bien, la otra forma de evaluar es a partir de la histología. Hay tinciones que nos van a permitir definir la presencia de estos pequeños microorganismos. Hematoxilina eosina es la que generalmente se utiliza. GIEMSA es otra forma de teñir la muestra, y en los casos donde se ve que la población es muy escasa, podemos inclusive recurrir a tinciones con plata, tinciones argénticas. Se ven como pequeñas estructuras alargadas que nos confirman la presencia de este germen. Y les decía que el cultivo se hace en medios específicos, tiene la dificultad de el transporte, es un germen que va a tardar en crecer, a veces hasta 10 días, pero es útil para evaluar resistencia. Hoy en día hay otras pruebas que también pueden ser, tener el mismo objetivo, sobre todo para resistencia a antibióticos y a claritromicina. Y la serología que les había mencionado inicialmente, con pruebas que son en sangre. Bien, para el test del aire expirado se le pide al paciente que haya tenido ayuno, obviamente que no haya estado tomando inhibidores de la bomba de protones, y esa reacción que la han visto ustedes en forma similar con el test rápido de la ureasa. Aquí se requiere el empleo de urea marcada con carbono 13 o 14, y veremos en forma similar con el lector que tienen ahí, ese aparato, la presencia de esta bacteria. Bien,
Se hace un tamizaje selectivo en población sintomática, teniendo en cuenta la edad. Es bien importante este punto que les recalco, porque el Helicobacter pylori puede estar asociada a úlceras. Estas úlceras muchas veces en personas mayores pueden que no sean úlceras propiamente y que sean cánceres. Entonces, esa presencia del Helicobacter pylori, tanto en la gastritis, en la úlcera o en el cáncer, es necesario definirla bien, sobre todo cuando hablamos de mayores de 40 años que tengan factores de riesgo en general. Entonces, en menores de 40 años que no tengan factores de riesgo, podemos recurrir a pruebas que sean no invasivas, como el antígeno para el Helicobacter pylori en heces, y como alternativa, según disponibilidad, el test de aire expirado, y finalmente la endoscopía con ese test de ureas. Si encontramos el Helicobacter pylori, hay que hacer el tratamiento y luego haremos un control de erradicación de acuerdo a la disponibilidad también. Casi nunca se hace con endoscopía y test de ureas, pero depende de cada caso. En cambio, un poco cambia la figura cuando hablamos de personas que tienen más de 40 años y factores de riesgo, donde deberíamos recurrir a la endoscopía digestiva, porque aquí no solamente nos interesa ver que tiene el Helicobacter pylori, sino ver que el paciente pueda tener alguna otra patología más seria que deba ser evaluada de otra forma. Entonces, veremos, una vez que hemos confirmado la presencia del Helicobacter pylori, iniciar un tratamiento. Este tratamiento ha ido cambiando a través del tiempo. Inicialmente se hablaba de aliviar síntomas y después conseguir la cicatrización. Las úlceras tienen un ciclo benigno, si se quiere, donde van a cicatrizar, pero el riesgo siempre es la recidiva. Y entonces el objetivo de investigar el Helicobacter pylori es prevenir las recidivas y las complicaciones. Entonces, esto ha permitido modificar la historia natural de la enfermedad. ¿Cuáles son en general los beneficios de la erradicación del Helicobacter pylori? Pues en la úlcera péptica vemos que promueve la cicatrización y reduce el riesgo de recurrencia, pero también se reduce el riesgo de recurrencia y de úlcera y de hemorragia digestiva en aquellos pacientes que consumen en forma crónica AINES o aspirina. Es importante también mencionar a aquellas personas que tienen antecedentes de cáncer gástrico avanzado o temprano tratado, donde también se disminuye el riesgo de un cáncer metacrónico. El linfoma mal de bajo grado puede ser erradicado con el tratamiento para el Helicobacter pylori, pero les reitero, tiene que ser de bajo grado. En relación a la dispepsia por el Helicobacter pylori, conseguiríamos remitir los síntomas en un 30% de los pacientes, un 50% versus el placebo. Bien, y ahí tienen otras posibilidades donde finalmente, como en el caso de algunas enfermedades hematológicas, podríamos mejorar la anemia o la plaquitopenia. Entonces, ¿a quiénes podemos tratar? Ahí están las indicaciones, que un poco las reitero. Y el tratamiento de erradicación ha ido variando también en función a que existe una creciente resistencia antimicrobiana. Hoy sabemos que es a claritromicina. También en algunos casos a metronidazol, pero hay esquemas que son útiles en todos los casos que hayamos individualizado. Se han desarrollado diferentes esquemas alternativos de antibióticos. Es importante mencionar al bismuto, y también han variado los métodos de diagnóstico, como les he mencionado anteriormente. Entonces, habremos llegado aquí a tratar de administrar una terapia personalizada.
El tratamiento se ha ido analizando a partir de consensos durante el tiempo y sobre todo se han ido dando en Europa, en Maastricht, donde existen evidencias y grados de recomendación, como ustedes pueden ir viendo. Esto ha ido avanzando durante el tiempo y es así que los consensos, por ejemplo, el 4 en Florencia, hablaban de cómo enfocar y cuáles eran los niveles de evidencia y recomendación en relación a las úlceras duodenales no complicadas, donde había que, no era necesario prolongar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones para iniciar la terapia de erradicación. En el caso del tratamiento de erradicación en aquellos pacientes que hubieran sangrado, deberá esperarse a que el sangrado se haya detenido y que tengan habilitada la vía oral, puesto que no es útil el tratamiento por vía parenteral, por si acaso. Y así hemos ido viendo algunos cambios. Maastricht 4 en relación a las estrategias. Esto lo pueden revisar si quieren, pero es más como complementación. En general, el tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori debe hacerse con antibióticos, con inhibidores de la bomba de protones, siempre idealmente conociendo los niveles de resistencia local, lo que es un poco difícil en nuestro medio. Existen inhibidores de la bomba de protones que son similares en cuanto a equivalencia y eficacia. Tenemos que el primero que ha sido estudiado es el omeprazol, que tiene un efecto bacteriostático al elevar el pH, y esto mejora la concentración del antibiótico en la mucosa. Y les decía que son similares o equivalentes en cuanto a eficacia. Entonces ahí tenemos lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Todos deben ser administrados por vía oral. En la actualidad tenemos otro fármaco que se ha utilizado ampliamente en los países asiáticos, por lo que no puedo decir que es tan nuevo, pero sí es nuevo porque está introduciéndose recientemente en nuestro medio. Es el vonoprazan. Este es un medicamento antiulceroso que es del grupo o de la clase de bloqueadores del ácido competitivos con el potasio. Se lo conoce con las iniciales PCAB. Se utiliza también para tratar el reflujo gastroesofágico, la erradicación de Helicobacter pylori y sobre todo la esofagitis erosiva. Tiene algunas ventajas en relación a los protectores tradicionales, si se quiere, que son el omeprazol y los otros que he mencionado. Entonces, vonoprazan tiene una posibilidad de acción más rápida, suprime la acidez en 1 o 2 horas. Tiene una duración mayor en relación a la supresión del ácido por más de 24 horas. Por eso es que se utiliza una vez al día. Y es importante recalcar que entre sus ventajas no depende del ácido. Es decir, que a diferencia de los inhibidores de bomba de protones, no es necesario que el estómago esté vacío completamente, es decir, que el paciente no esté en ayunas para tomarlo, sino que puede tomarlo incluso cuando hubiera ingerido alimentos. Cuando nosotros recomendamos el tratamiento de erradicación, le decimos al paciente: usted va a tomar el inhibidor de bomba de protones media hora antes del desayuno y de la siguiente comida, que corresponda a cada 12 horas, ¿no es cierto? Cena en este caso, porque eso va a permitir que se active. Entonces,
Entre los usos comunes de vonoprazan está la esofagitis erosiva, el reflujo no erosivo, donde se puede utilizar una dosis menor de 10 miligramos, y dentro de la pauta de erradicación dentro del esquema para Helicobacter pylori. Otro de los fármacos que utilizamos es, les decía, un antibiótico, 2 antibióticos en realidad, y dentro de estos están los beta-lactámicos como la amoxicilina, a la cual no se ha reportado que exista resistencia. En el caso de los macrólidos está la claritromicina. Podemos utilizar tetraciclinas en aquellos pacientes que tienen alergia a los beta-lactámicos. Y dentro de los nitroimidazoles están metronidazol y timidazol. Furazolidona es otro fármaco que se utiliza, no se dispone en el medio, pero es ampliamente utilizado en el Perú, por ejemplo. Las sales de bismuto tienen efectos protectores sobre la mucosa gástrica, no van a por sí solos erradicar el Helicobacter pylori. Las sales de bismuto han sido empleadas casi desde siempre para el tratamiento de la diarrea en algunos países. Estas sales de bismuto vienen como subcitrato, subnitrato y subsalicilato. Generalmente lo encontramos en la actualidad en el mercado como subsalicilato. Y vienen en el caso de comprimidos de subsalicilato masticables, y la recomendación es que el comprimido deba ser masticado, a diferencia de la suspensión o jarabe. Bien, las dosis las tienen ahí. Amoxicilina 1 gramo, 2 a 3 veces al día. En algunos esquemas encontrarán que la amoxicilina puede utilizarse en la dosis de 500 miligramos cada 6 horas con el fin de mantener niveles de antibiótico constantes durante el día. La claritromicina en 500 miligramos se utiliza cada 12 horas, la furazolidona 3 veces al día, la tetraciclina 3 veces al día. De la misma manera, todo esto por vía oral. Otro medicamento que se emplea en este caso para erradicación como pauta de segunda línea más bien es la levofloxacina. Es una quinolona que tiene la ventaja de utilizarse una vez al día, y ahí tienen el metronidazol dentro de los nitroimidazoles. Y la rifabutina, que generalmente se la considera cuando hablamos de un fracaso de tratamiento. La Organización Mundial de Gastroenterología, el año 2010, ya nos había dado algunas observaciones para países en desarrollo y unas pautas terapéuticas donde se recomendaba que el tratamiento tenga una duración de 7 días. Todo esto ha ido cambiando. Eran las terapias triples las que mejor efecto se conseguían. Sin embargo, en la actualidad son las cuádruples con bismuto a las que se debe recurrir. Bien, con el tiempo ha ido avanzando el consenso de Maastricht, y en la actualidad ya estamos desde el 2021 en el 6º consenso, y seguramente pronto tendremos noticias del 7º consenso. Existen desafíos y los hemos ido viendo: el desarrollo de nuevos tratamientos erradicadores que se basan en estudios de susceptibilidad microbiana o la eficacia de erradicación, y el objetivo fundamental es optimizar el tratamiento, lo cual se logra con una supresión ácida potente. Esto es, no utilizar solamente el inhibidor de bomba a dosis de 20 miligramos, sino utilizarlos a dosis de 40 miligramos y 2 veces al día. Recurrir a las terapias cuádruples y conseguir que se pueda lograr una duración prolongada de 14 días. Entonces, tenemos el inhibidor de bomba de protones, que va a ser de 20 o 40 cada 12. Todavía no hablamos de vonoprazan porque no está al alcance de toda la población, pero es importante que ustedes sepan que hay otras opciones terapéuticas. Por lo pronto,
Si utilizamos omeprazol serán 20 cada 12 horas, o si utilizamos esomeprazol podemos utilizarlo en forma de presentaciones de 40 miligramos cada 12 horas, o si utilizamos lansoprazol tendrán que ser 30 miligramos cada 12 horas. Los esquemas de primera línea incluyen amoxicilina, claritromicina y metronidazol. En la segunda línea podríamos tener amoxicilina, levofloxacina y bismuto, o como alternativa bismuto, tetraciclina, metronidazol, todos con 14 días de tratamiento idealmente. Hay que tener cuidado con la levofloxacina y siempre tener presente que en personas mayores, en adultos mayores, pueden provocar de repente arritmias, y en el caso de personas jóvenes deportistas, la levofloxacina como otras quinolonas pueden predisponer a la ruptura del tendón de Aquiles. Entonces siempre esto es parte de conocer lo que uno emplea, los factores de riesgo en algunos casos, y los efectos colaterales que pudieran presentarse. Otra cosa que es importante advertir al paciente es que cuando consume bismuto, el bismuto puede cambiar el color de las heces, las puede volver negras, verdosas, pardas, y a veces se asustan y piensan que están sangrando. Algunos pacientes también han visto esos cambios a nivel de la mucosa, la boca o la lengua, que se les puede volver negra, ¿no? Pues es un efecto temporal pasajero. Cuando hemos recurrido a erradicar y seguimos viendo que el paciente tiene Helicobacter pylori, sucede muchas veces cuando vienen con pruebas de antígeno en sangre, serológicas, y dicen sigo, me han hecho ya 3 tratamientos y sigo, pues ya ven ustedes que no es el mejor método para control de erradicación. Entonces, en ese contexto hay que, antes de empezar con una cuarta línea, reevaluar, ver si hay clínica, ver los diagnósticos diferenciales y el diagnóstico propiamente de erradicación. Entonces, en el caso de que podamos recurrir a una cuarta línea, que el tratamiento dura un poco menos, son 10 días. Y tenemos que ver amoxicilina, que les reitero, no está demostrado que haya resistencia a este fármaco, y probablemente se pueda utilizar rifabutina. No es fácil encontrar este producto en el medio. Entonces, resumiendo un poquito, hay algunas pautas de tratamiento para países que tienen baja resistencia a la claritromicina y metronidazol y o alta disponibilidad de bismuto, frente a países con alta resistencia y las mismas características, ¿no?, de alta disponibilidad de bismuto. Les dejo algunos tips para una racional elección del tratamiento de erradicación, y reiteramos que son 14 días de tratamiento, teniendo en cuenta la resistencia antibiótica, y que la ausencia de un antibiótico en algún país determina la adaptación de los esquemas sugeridos. Entonces, el metronidazol puede ser reemplazado por tinidazol, por ejemplo, esa es otra opción. Donde hay una alta tasa de tuberculosis, no deberían utilizarse fármacos como la rifabutina o similares. Leerán en algún lado que existe una terapia secuencial, es una alternativa para el tratamiento, y acá esta consiste en comenzar la mitad de los días, es decir, si hacemos 10 días, los primeros 5 se utilizará la combinación de inhibidor de bomba de protones y amoxicilina, solamente estos dos, y la siguiente parte del tratamiento será el inhibidor claritromicina y tinidazol. Existen otros casos donde no vamos a tener
Helicobacter pylori sucede en algunos pacientes que requieren tomar, por ejemplo, fármacos antiinflamatorios y que van a tener úlcera péptica. En ellos podemos utilizar sucralfato inicialmente como tratamiento sintomático. Con esto no vamos a lograr que haya una cicatrización de la úlcera, pero es útil sobre todo para controlar los síntomas inicialmente. Cuando no está asociada a Helicobacter pylori, vamos a utilizar inhibidores de bomba de protones por más tiempo, generalmente son 8 semanas de tratamiento, y vamos a ver que en algunos casos se puede asociar en pacientes que toman, que tienen la necesidad de antiinflamatorios, utilizar antagonistas H2 y prostaglandinas, o en la actualidad prostaglandinas solamente, por lo que los antagonistas H2 cada vez están fuera del mercado. Las prostaglandinas sintéticas E2 tienen como efecto colateral la aparición de diarrea, por eso es que no son muy utilizadas, y siempre hay que tener mucho cuidado en personas embarazadas, porque otro de los efectos colaterales es la posibilidad de que puedan inducir un aborto, ¿no? Finalizando ya, tenemos que la úlcera péptica puede complicarse. Y dentro de las complicaciones están la hemorragia, que se va a traducir por la presencia de hematemesis o melena, y que el diagnóstico de la lesión que sangra se hace a partir de la endoscopía. Otra de las complicaciones es la perforación. Las úlceras que se perforan se van a manifestar por dolor, que de pronto calma, y ese dolor se irradia hacia el hombro derecho o izquierdo. Y el método de diagnóstico en este caso es una radiografía simple de abdomen que nos va a permitir observar aire por debajo del diafragma, y eso se llama neumoperitoneo. Entonces, cuando tenemos una perforación, no debemos hacer ningún otro examen que no sea una placa de abdomen. En este caso está contraindicada la endoscopia. La estenosis puede observarse a partir de la radiología, hablando del bulbo duodenal. Vemos una imagen como ustedes tienen, con dos pseudodivertículos aparentemente, pero también pueden ser nichos ulcerosos. Entonces, la radiología nos va a servir sobre todo les va a servir sobre todo a los cirujanos para planificar un tratamiento quirúrgico. Otra de las complicaciones es la penetración de la úlcera, que puede inclusive elevar la amilasa, ¿no? Y a veces puede confundir de repente con alguien que no tiene el antecedente de saber que es una úlcera que está en vías de perforarse o está penetrando hacia el páncreas con una pancreatitis. Entonces, ese es un diagnóstico diferencial, si es que hay que tomarlo en cuenta. Bien, entre los estudios poblacionales se describe también la estrategia de testear y tratar. En realidad se dice que el Helicobacter pylori encontrado debe ser erradicado, y por ahí tenemos la serología, que sí es útil. Si esta es positiva, habrá que evaluar antecedentes de diagnóstico y tratamiento previo. Si el paciente no ha sido tratado, empezaremos con un esquema empírico de primera línea y haremos un control de erradicación. En los casos de que el paciente haya tenido algún tratamiento, irá pues a segunda línea, siempre teniendo en cuenta que los pacientes jóvenes pueden recurrir a este tipo de estrategia, pero en los pacientes mayores es menor no correr mayores riesgos. Bien,
No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, les agradezco por su atención. Que tengan una buena mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Adiós.